Bienvenido a nuestra inmersión profunda en los misterios del Triángulo de las Bermudas. Esta región oceánica situada en la parte occidental del Océano Atlántico Norte está envuelta en historias de fenómenos inexplicables e incidentes desconcertantes. Conocido por numerosas desapariciones de barcos y aviones, el Triángulo de las Bermudas se ha convertido en un tema candente de debate tanto entre científicos como entre entusiastas. Sus secretos, sin embargo, superan con creces estas conocidas desapariciones. El Triángulo de las Bermudas, también conocido como Triángulo del Diablo, está delimitado aproximadamente por Miami, Bermudas y Puerto Rico. Cubre un área de unas 500.000 millas cuadradas. Dentro de esta vasta extensión se encuentran teorías que van desde lo racional hasta lo paranormal, con el objetivo de resolver el enigma de esta región. El extraño comportamiento de la brújula, el clima que cambia rápidamente y las ruinas submarinas solo arañan la superficie de este intrincado rompecabezas. La región tiene una historia impregnada de misterio y tradición. El primer caso reconocido fue el de la desaparición de Luz Cyclops en marzo de 1918, que provocó la pérdida de 309 vidas. Desde entonces, decenas de barcos y aviones, aparentemente tragados por el océano, han llevado al establecimiento de supersticiones generalizadas sobre esta infame zona. Uno de los atributos más desconcertantes del Triángulo de las Bermudas son sus aberraciones magnéticas. Desde los primeros días de navegación, los marineros han informado que sus brújulas giran sin control en esta zona. Algunos dicen que una causa potencial tal vez sea la existencia de una base ovni con tecnología electromagnética avanzada. El Triángulo de las Bermudas es una paradoja ambiental. Las condiciones climáticas severas y las tempestades violentas inexplicables podrían explicar la desaparición de las artesanías. Los Estados Unidos oficiales, la Guardia Costera y otras organizaciones marítimas presentaron datos que muestran que el Triángulo no tiene más o menos incidentes de barcos o aviones desaparecidos que otras partes del océano. Sin embargo, los factores ambientales no explican del todo las numerosas desapariciones sin resolver. El Triángulo de las Bermudas alberga una serie de arrecifes de coral de valles submarinos empinados que ocultan numerosas áreas traicioneras, lo que hace que la navegación sea un esfuerzo arriesgado. Estos factores podrían contribuir en gran medida a la desaparición de los incidentes. Abundan las teorías sobre lo que hay debajo de esos misteriosos segmentos del triángulo. Algunos atribuyen las desapariciones a las erupciones de gas metano, que pueden provocar cambios repentinos en la densidad del agua, lo que hace que los barcos pierdan flotabilidad y se hunda rápidamente, sin dejar rastro. Otros creen que las olas rebeldes, olas gigantescas con alturas 2 veces superiores a las de las olas del mar circundantes, son frecuentes en la región, capaces de romper en pedazos barcos resistentes, y probablemente responsables de algunas pérdidas de barcos en el Triángulo. La Marina y los estudios científicos han respaldado la afirmación de que estas monstruosas olas existen. Una de las teorías más atractivas, popular en la última década, sugiere que el Triángulo de las Bermudas es un punto crítico para la actividad alienígena. Se han reportado varios avistamientos de ovnis en las cercanías del Triángulo. Algunos creen que estos guests extraterrestres pueden ser los presagios de los desconcertantes acontecimientos que tienen lugar. En una nota histórica, los habitantes de la antigua Atlántida podrían haber residido donde ahora existe el Triángulo. Esta mitológica ciudad perdida supuestamente alcanzó niveles cósmicos de desarrollo tecnológico y cultural antes de su repentina desaparición. Los defensores de esta teoría sugieren que los restos de la ciudad, o las energías que emitió, podrían estar causando disturbios en el área. Hay innumerables incidentes documentados de aviones, veleros e incluso submarinos que desaparecieron sin dejar rastro en el Triángulo de las Bermudas. A falta de pruebas concretas, estos sucesos inexplicables han arrojado una duda persistente sobre la seguridad de la región e inspirado una avalancha de teorías, que van desde hipótesis científicas hasta lo extraordinario. La naturaleza peculiar de estas desapariciones, donde cesa la comunicación por radio, las lecturas de las brújulas se vuelven erráticas, y las balizas de emergencia no indican más, han dado lugar a escalofriantes historias de deformaciones temporales, vórtices y anomalías electromagnéticas. Algunos incluso creen que el Triángulo es una puerta de entrada a otro reino, o una dimensión paralela. A pesar de una extensa investigación y una multitud de teorías, los científicos siguen teniendo opiniones contrastantes. Algunos sostienen que el Triángulo de las Bermudas es solo otra zona del vasto océano con inclemencias del tiempo y corrientes de agua traicioneras, que desperdician cualquier connotación extraña normalmente asociada con el Triángulo. La búsqueda de explicaciones racionales, sin embargo, no ha sofocado la fascinación del público por lo sobrenatural. Las especulaciones sobre monstruos marinos, serpientes marinas y pulpos gigantescos que acechan en las profundidades, aprovechándose de las desventuradas víctimas que navegan por el Triángulo, continúan agregando misterio a la ya enigmática zona. Con los avances en tecnología y análisis geoespacial predictivo, muchos argumentan que los días del Triángulo de albergar secretos están contados, y las respuestas a sus muchos misterios no son más que un tiro de piedra.
Las imágenes satelitales de alta resolución, las técnicas avanzadas de sonar y el mapeo de datos oceánicos podrían proporcionar una imagen más clara de esta notoria área. Combinando un poco de historia, una pizca de ciencia, muchos eventos intrigantes y innumerables incógnitas, el Triángulo de las Bermudas es un vasto mar de posibilidades, muy parecido al océano insondable que abarca. Sus misterios han encendido la curiosidad de generación tras generación. Aperciéntate en tus asientos mientras viajamos a través de sus profundidades inexploradas de conocimiento, cuentos y leyendas. A medida que nos sumergimos más profundamente en los secretos del Triángulo de las Bermudas, nos encontramos con el incidente de Stafford, un misterio de la aviación que sigue sin resolverse hasta el día de hoy. En 1954, un vuelo 19 de la Armada estadounidense, compuesto por 5 torpederos, desapareció sin dejar rastro. También desapareció una misión de rescate, conocida como hidroavión Martin Mariner, compuesta por 13 miembros de la tripulación. Otra incidencia escalofriante marcada en los anales del Triángulo de las Bermudas es el hundimiento inexplicable del SS El Faro en octubre de 2015. El carguero quedó atrapado en las fauces de un poderoso huracán y finalmente se hundió, lo que provocó un trágico final para los 33 miembros de la tripulación a bordo. Si bien el Triángulo del Diablo ha sido testigo de una multitud de tragedias, no ha disuadido la indomable búsqueda de exploración del espíritu humano. Las historias de fenómenos inexplicables proporcionan una advertencia para la gente de mar, los aviadores y los científicos, fomentando un escape intrigante del montículo de la existencia mundana. Al concluir nuestro viaje hacia los misterios del Triángulo de las Bermudas, nos acercamos un poco más, pero más lejos de una respuesta definitiva. El enigma que es el Triángulo de las Bermudas sigue confundiendo e intrigando a todos aquellos que se aventuran cerca. Al final, el triángulo sigue siendo un testimonio de lo desconocido, de lo inexplorado y de los misterios que se encuentran debajo. Maravíllate ante la magnificencia del Triángulo de las Bermudas mientras exploramos las narrativas convincentes más allá de la tarifa habitual de naufragios o aviones en fuga. El enigma del Triángulo de las Bermudas es un fenómeno en constante evolución, con nuevas teorías, incidentes y explicaciones que surgen continuamente. No dispuesto aún a ser etiquetado como un mar geométrico, el triángulo casi clama por un nombre de distinción continua, un delta, un triángulo innegablemente en forma, pero insuperablemente diferente, en carácter, en misterio y, en última instancia, en definición. Nos retiramos, dejándolos con este enigma persistente, las preguntas que perturban el océano eterno, y los innumerables cuentos que definen el enigmático delta de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas es una gran yuxtaposición de maravillas naturales y fenómenos enigmáticos, donde la ciencia coexiste con lo sobrenatural, y la historia está entrelazada con la tradición y la leyenda. Los inquietantes incidentes que ocurrieron dentro de sus límites continúan desconcertando y cautivando al público, y continúa la búsqueda de explicaciones concluyentes. El misterio del Triángulo de las Bermudas reside no solo en los acontecimientos que suceden dentro de él, sino también en las multitudes de historias y teorías, cada una más desconcertante que la siguiente. Y a medida que el mundo avanza, y la tecnología nos permite resolver misterios científicos, uno se pregunta si el Triángulo de las Bermudas seguirá siendo un misterio sin resolver o, ¿se levantará finalmente el velo sobre sus secretos? El Triángulo de las Bermudas, con su enigma no resuelto, sigue siendo un tema de intensa curiosidad, y la gente busca razones que van más allá de la lógica científica. Culpe a las actividades alienígenas, al fantasma de la Atlántida o simplemente a un terrible juego de la naturaleza, el misterio del Triángulo de las Bermudas continúa agitando la imaginación de muchos. Es dentro del límite sagrado del escepticismo racional, y la curiosidad prohibida que se desarrollan las historias del Triángulo de las Bermudas. Las historias de barcos perdidos y aviones desaparecidos, de marineros desaparecidos y vidas perdidas, tejen una red de misterio que ha despertado imaginaciones, y estimulado la investigación durante más de un siglo. Las herramientas tecnológicas actualizadas, las técnicas cartográficas y los hechos históricos continúan agrietando la superficie de lo desconocido. Sin embargo, con tantas cosas por desentrañar, puede que pase un tiempo antes de que se pueda responder a la pregunta en boca de todos: ¿qué está sucediendo exactamente en el Triángulo de las Bermudas? El Triángulo de las Bermudas no es un lugar físico sino un concepto intrigante que ha llegado a personificar todo un reino de misterio y terror durante un periodo de aproximadamente 4 siglos. El enigma del triángulo sigue agarrando la imaginación humana, y con los avances en la ciencia, los misterios de la fatídica zona seguirán siendo sondeados, cuestionados e investigados. El Triángulo de las Bermudas ofrece una mezcla cautivadora de cultura, historia, ciencia y especulación, que sirve como testimonio del indomable espíritu de exploración e investigación de la humanidad. Pero el viaje de desentrañarla, como el propio triángulo, es un enigma y una aventura de paradojas. El velo de misterio que envuelve el Triángulo de las Bermudas aún no se ha levantado. Quizás nunca lo haría. En cambio, el Triángulo de las Bermudas sirve como un enigmático recordatorio del poder indómito de la naturaleza, y de nuestra perpetua búsqueda de lo desconocido y lo inusual. Hasta el día en que se revele la verdadera causa detrás de sus desconcertantes incidentes, solo podremos seguir especulando y preguntándonos asombrados por este extraordinario reino.